La pista más larga de Europa, de James Salter. Closters ha cambiado, por supuesto. Ya no es el pueblo virgen a 2 horas de Zúrich y sepultado bajo la nieve que Irwin Shad descubrió cuando fue por primera vez en coche desde París en un invierno de la década de 1950. Aquel paraíso con sus agricultores, sus campos abiertos y una joya de hotel prácticamente ha desaparecido. Su perfección lo condenó. Llegaron las multitudes, se levantaron edificios, pero el esquí que se practica allí sigue siendo excelente, uno de los mejores de Suiza. El pequeño hotel no ha perdido nada de su encanto. Hay al menos un restaurante que merece un par de estrellas y desde la cumbre más alta todavía se puede bajar por una bonita y larga pista, la más larga de Europa. El hotel es el Chesed Grinsuna y su libro de visitas está lleno de firmas de famosos: Rex Harrison, Matt Smelling, Truman Capote. Sin duda, merece todo el cariño del que es objeto. Las reservas se hacen con meses de antelación. La gente suele hacerlas para el año siguiente cuando se va. De vez en cuando hay anulaciones. El restaurante excepcional es el Wasserturvet y la pista de esquí que empieza por encima de Closters y acaba, después de unos 11 kilómetros, muy abajo en el valle, en otro pueblo completamente distinto, es la Parsen. En Europa son más sobrios a la hora de bautizar las pistas. No encontrarás la teatralidad de The Plunget, la caída, Moment of Truth, el momento de la verdad, o una de mis preferidas, Adiós, todas típicas del oeste americano. Pero en el caso de la Parsem, la falta de un nombre dramático queda compensado por el esplendor y la extensión de la pista. Además, es el escenario de una de las competiciones de esquí más antiguas de Europa, el Derby de Parsen, que no forma parte del circuito europeo habitual, pero que atrae a entre 600 y 700 esquiadores al año, casi todos aficionados entusiastas, esperanzados o ya no tan esperanzados, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Cuando la pista descendía hasta Krüblitz, los mejores tardaban casi 12 minutos en recorrerla, frente a los menos de 2 minutos de la típica carrera de descenso. Hoy en día, la meta se encuentra a mitad del recorrido, cerca de un remoto albergue de montaña llamado Conters Schwelny. Sigue siendo una carrera larga, de unos 6 kilómetros, casi el doble que el descenso normal más largo, que es la Lauberbahn de Wengen. En los primeros tiempos, hace 60 o 70 años, el Derby solo tenía una línea de salida y una de meta. Los esquiadores bajaban por donde podían, lo que daba ventaja a los del lugar, que conocían los atajos y los tramos por los que ganar velocidad. Cuando más tarde se marcó el recorrido, los lugareños siguieron ganando, porque era mortal para las piernas y ellos estaban acostumbrados. Con el tiempo los equipos nacionales dejaron de ir y el Derby de Parsen se convirtió en una especie de competición popular con divisiones intermedia y superior. Empieza a las 9 de la mañana, con los esquiadores saliendo a intervalos de 30 segundos y se prolonga hasta bien entrada la tarde. Durante ese largo periodo, cambian a menudo las condiciones del recorrido y a veces incluso el tiempo. El último en ganar la versión larga de la carrera fue un hombre llamado Corbett Borner, que era dueño de una tienda de deportes situada al final de la calle de la Chesed Grisunad. Había participado en el Derby 6 veces y quedado segundo o tercero,
pero hasta ese último intento nunca había ganado. Lo hizo en unos 11 minutos y medio. Klosters se encuentra en un lado de la montaña y Davos, a mitad del recorrido, en el otro. Se puede subir desde cualquiera de los dos. De Klosters sale el único teleférico de Gonschad, detrás de la estación de ferrocarril del centro de pueblo. Por lo general, hay que esperar de 30 a 45 minutos. Una vez en la cima, nos encontramos las grandes pistas abiertas que se extienden por encima de la hilera de árboles, con una gran variedad de telesillas por todas partes. Arriba hay dos cumbres comunicadas, la Winsfluot y la Weinsfluhepel. Esta última, a casi 3000 metros, es el punto más alto de los alrededores. Un segundo teleférico lleva a ella y al comienzo de la Parsen. No tiene sentido darse prisa. El recorrido será largo. También podemos quedarnos un rato aquí arriba, lejos de la multitud, disfrutando del aire puro. En todas direcciones, hasta donde alcanza la vista, hay picos de un azul tenue, algunos de ellos en otros países, Austria e Italia. Vacío, silencio y frío, todo centellante y blanco. Las primeras pendientes, que son las más difíciles, se encuentran al principio, al bajar por una especie de hondanada entre las dos cumbres, pero les siguen unos tramos moderados, runouts, fáciles de recorrer para el esquiador medio. Los suizos califican esta parte superior de Schwerer difícil. El resto es Mittelschwer, no tan difícil. Al final del tramo superior aparece enseguida una antigua caseta de vigilancia llamada Kreuzweg, donde, como su nombre indica, la pista se bifurca en varios senderos descendientes. La pista de Parsen rodea una cornisa a la izquierda de una pendiente llamada Derby Schuss, que solo se llena la semana de la carrera de febrero, pero en la que puede esquiarse el resto del año si la nieve en polvo es buena. En la parte inferior hay un barranco profundo que solía ser escenario de caídas espectaculares el día de la carrera, antes de que la patrulla tomara la costumbre de rellenarlo. A mitad de camino empiezan los árboles y poco más allá, al pie de una pendiente, se encuentra el Counters Westdit, un sencillo albergue de montaña con forma de granero, construido en A 1931D, como reza la inscripción. Es maravilloso refugiarse del frío y disfrutar del olor de la comida, el calor, las mesas de banco corrido abarrotadas, las risas, el tintineo de vasos y cubiertos. Aflojarse las botas, supped with Wurstrip roasted, las deliciosas patatas doradas, mi Yernit, entrecot garniert. A continuación, se desciende a través de los árboles oscuros, con las ramas cargadas de nieve, y el único ruido es el suave silbido de los esquís. La pista puede estar helada por aquí, pero se baja por prados y claros, por tramos de senderos madereros y por puentes de madera en un terreno que, sin ser difícil, siempre es variado y real, a diferencia de las pistas más cortas y artificiales de gran parte del esquí moderno. A lo largo de caminos de heno cubiertos de nieve y a través de campos, se pasa por el pueblo de Counters, por graneros con olor a estiércol y heno, y abajo, más abajo, a menudo sin ver un alma, se dejan atrás casas hasta llegar a Kublis, donde por fin termina. Nos apoyamos un momento en los bastones, nos quitamos los esquís y los llevamos por la carretera a la estación. Los trenes pasan cada 20 minutos más o menos, y eso es lo que dura el trayecto hasta Klosters.
¿Cuánto hemos tardado sin contar el tiempo en el albergue? Te preguntas mientras esperas. 40 minutos, una hora. No es una pista difícil. Para eso la Dostrobel, que desciende por la cornisa a la derecha del teleférico de Gostia, o la One, justo debajo del teleférico y aún más exigente. La Parsen es simplemente bonita, sobre todo en pleno invierno, en diciembre o enero, tal vez con la nieve cayendo y las luces de las casas de abajo encendidas al atardecer. Ese ha sido siempre, en mi opinión, el mejor momento para esquiar, la fuente de las imágenes clásicas y la alegría más pura, la nieve, el frío, todo helado y luminoso, y el calor del fuego allá abajo, al final de la última pista. La calle principal de Closters empieza frente a un enorme hotel gris, el Vereina. Pasa por el Chesat Grisuna, la estación de ferrocarril, el supermercado, bancos de cristal y acero y pequeñas tiendas, y acaba a casi 1,5 kilómetros en bloques de pisos y apartamentos en la ladera. Falto de carácter, hace tiempo que perdió su aspecto de pueblo. Todavía quedan graneros y viejas casas de madera, pero la mayoría están en otras partes del pueblo y ya no imponen el tono arquitectónico. Frente a la estación y el teleférico se encuentra el Hotel Alpina, moderno y uno de los más grandes. Más abajo, al otro lado del río, está el Sivretat, que, junto con el Bereinat, sigue siendo uno de los mejores. Ambos se construyeron en la década de 1880 para atraer a los ingleses de Davos en verano. También junto al río hay un gran hotel nuevo llamado Aava Hell. No tan bien situado en la carretera a Closters, está quizá el mejor de todos, el Wasserhut, con un excelente restaurante, el Wasserstubet. En el otro extremo de la ciudad y de la escala está el Winnet, probablemente el más acogedor de los hoteles pequeños, con un restaurante muy popular. Es uno de los favoritos entre los británicos. El príncipe Carlos solía alojarse en él. Aunque fueron los británicos quienes popularizaron en el continente los deportes de invierno, especialmente el esquí, hoy en día son una pequeña minoría. Casi todos los visitantes de Closters son suizos. Le siguen los alemanes y, por último, los estadounidenses, que representan quizá el 10%. Prácticamente todo el mundo va en coche, a pesar de lo cómodo que es viajar en tren. Si uno se aloja, por ejemplo, en el Alpina o en el Chesat, es como tener tu propio vagón de tren que llega a la estación de enfrente. De hecho, todavía en la década de 1920 estaba prohibido circular en coche por los grisones. Los granjeros se opusieron. Es difícil imaginárselo ahora, como lo es pensar en el pueblo sin todas sus nuevas casas, hoteles y edificios de pisos. Aquí un simple fontanero se hace millonario, comentaba uno de los dueños del hotel al hablar sobre la especulación, o un arquitecto, y añade con sorna, en Suiza el título de arquitecto no está protegido. Cualquiera puede llamarse arquitecto. Aún así, la sensación es la misma que cuando se bajaba de la cima por la larga pista en los viejos tiempos. Kilómetro tras kilómetro de paisaje invernal, todo cubierto de nieve, las casas del valle muy por debajo, la pista aparentemente interminable, discurriendo a gran velocidad bajo los esquís.